familia se pierde en los tiempos, las generaciones que llevamos aquí, dedicándonos a la ganadería tranquilamente 4 generaciones. Y bueno, pues como los tiempos han ido, pues antes mi abuelo pues tenía 12 vacas que repartían la leche por Vitoria en las casas, y pues nosotros hemos llegado pues, a tener más. Lo que más se nota es los animales nuestros, que ahora prácticamente estamos con el 50% de los animales que teníamos antes del desalojo. Me gusta a ti verlas, joder, si esto, vamos, para un ganadero, ¿me entiendes? No tiene valor. Otros no lo ven con esa sensibilidad, pero, joder, al ver este cuadro aquí, y poder salir, para mí, ¿me poder entiendes? salir de la locura que tenéis ahora allí, ¿no?, en la casa. Se respira otro ambiente aquí, Joder, hostia. ¿Y qué os iba a decir? Que luego para traerlas hasta aquí, ¿qué tenéis que traer en camión? Sí, bueno. Entonces cuando las llevamos, cuando se secan, dejamos de dar leche allí, un remolque un poco preparado. adaptado para esto. Vale. Un remolque que... Decía, pero igual las traíais andando aquí. No, antes sí, antes sí. Antes Ahora de hacer la carretera esa íbamos por las fincas y... Claro, es que antes era todo finca ahí desde vuestra Sí. casa. Sí. La carretera era la antigua de... Sí, la del pueblo. A nosotros nos han intentado cerrar la explotación por diversos organismos del ayuntamiento, por distintos departamentos, medio ambiente y demás. No sé. Sí. Está aquí, está aquí. Esto es, aquí está mi hermana. Si queréis pasáis y lo tratamos aquí. Sí. ¿Queréis dejar de grabar, por favor? Pues aquí estamos pasando malos momentos. Ya veis que ahí están tirando lo que
a mí me recuerda a mi abuelo, que ellos, su familia, cuando tenían 20 años, lo levantaron ese edificio, y bueno, pues quiero decir que aparte de sentirme mal por la situación, me siento orgulloso de pertenecer a una familia de agricultores y ganaderos de los de Álava. Yo creo que somos conscientes de lo que hoy se está perdiendo aquí. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Lo que argumenta es la necesidad de hacer pisos de VPO, de protegidos y demás. Y a ver, con la realidad que hoy se vive en Vitoria, que hay más de 13.000 pisos vacíos, y es más, en los sorteos que se han llevado a cabo aquí, ni siquiera había demanda. ¿Cómo se pretende urbanizar aquí vivienda alta cuando el plan general contemplaba rodear el pueblo de una tipología más acorde a los caseríos y eso, y la vivienda alta aquí rodeando? Luego podremos ver la imagen de la iglesia, por ejemplo, pues esa, pues que el que quiera contemplarla que le saque unas fotos ahora, porque luego ya no va a poder, porque va a estar rodeada de pisos, ¿no? Eso representa no sé, el patrimonio cultural, la forma de vivir, la idiosincrasia de los pueblos de Álava. Eso se quiere borrar. Es molesto para gente que hoy está mandando, eso es molesto. Si es como si cada pueblo sería un tomo de la historia de Álava. ¿Por qué vamos a coger ese tomo y lo vamos a sepultar, lo vamos a echar al fuego para borrarlo para siempre? Se puede guardar. Pongamos algo alrededor para poder proteger ese tomo, que guarda ahí, guarda la historia, guarda las formas y costumbres, de dónde venimos. Si sabemos de dónde venimos, podemos saber a dónde vamos, si no, no. Qué bonito, Este lo podemos colgar en internet. Pues, ¿sabes lo que podría hacer yo? En vez de venderlos, apadrinarlos. Sí. Un apadrinamiento que sería de forma, si quieres, sin poner nada, ¿no? Simbólica, de una forma simbólica. El padrino le iría a pedir explicaciones al ayuntamiento a ver por qué no puede convivir estos animales en esta ciudad verde, ¿no?